Buenos días, esto es Directo América, aquí en la pantalla de France 24. Yo soy Juan Pupiales. Vamos a repasar los principales hechos del día. Comenzamos con nuestros titulares. El Consejo Electoral de Honduras pidió una prórroga para la presentación de revisiones, recuentos y pedidos de nulidad cuando todavía no hay resultados de las elecciones presidenciales de hace una semana. Mientras el oficialismo denuncia fraude, la Organización de Estados Americanos OEA demanda agilizar el conteo de los votos. Ampliamos con nuestra corresponsal. En Venezuela, como represión estatal, calificaron la Nobel de Paz, María Corina Machado, y el ex candidato presidencial Edmundo González la muerte bajo custodia del antiguo gobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz. El detractor del chavismo había sido detenido bajo cargos de terrorismo. A más de 900 asciende la cifra de fallecidos por los deslizamientos de tierra e inundaciones que golpearon a Sumatra, la gran isla del oeste en Indonesia. Los desaparecidos se estiman en más de 400 y hay preocupación por el acceso a la alimentación de la población afectada. En Honduras se cumple una semana de las elecciones presidenciales y el Consejo Nacional Electoral extendió el plazo para la presentación de pedidos de nulidad, de revisiones y recuentos especiales. El proceso se mantiene sin actualizarse. Recordemos, desde el viernes se arroja un empate técnico entre Nasri Asfura y Salvador Nasralla. Previamente nos entregó más detalles nuestra corresponsal Kenia Torres. Mientras Honduras exige resultados de las elecciones generales que se celebraron el pasado domingo 30 de noviembre para conocer al nuevo presidente, parlamentarios designados y alcaldes, este día se ha pronunciado el Consejo Nacional Electoral dando o extendiendo el plazo para que los partidos políticos puedan hacer impugnaciones de actas, exigir conteos de las mismas en caso de que así lo consideren necesario. Según el Consejo Nacional Electoral, esta medida se ha tomado a raíz de que no se ha podido agilizar este proceso electoral y de las caídas constantes del sitio oficial desde el cierre de las elecciones generales el pasado domingo. Esto ha provocado también la reacción este día de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, quienes han pedido agilizar el conteo, dicen ellos, tras estos retrasos de resultados y la caída del sitio oficial. También se ha pronunciado este día el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien ha denunciado que su equipo de colaboradores ha detectado que aproximadamente unas 5.000 actas de las más de 19.000 que representan este proceso electoral han presentado incongruencias graves, dice Salvador Nasralla, por lo que ha pedido al Consejo Nacional Electoral una minuciosa revisión de las mismas. Dijo Nasralla que si es necesario pedirá un conteo voto por voto. Mientras la página sigue caída y el pueblo hondureño sigue pidiendo respuestas, hasta el momento el candidato del Partido Conservador, el Partido Nacional, Nasri Asfura, se mantiene al frente de las elecciones con una diferencia aproximadamente de unos 20.000 votos sobre Salvador Nasralla, luego de que se han escrutado aproximadamente un 86% de las actas electorales. Con la extensión de estos nuevos plazos del Consejo Nacional Electoral, se prevé que los resultados generales de estas elecciones se seguirán dilatando. En Venezuela murió bajo custodia el opositor Alfredo Díaz, quien fuera gobernador del estado insular de Nueva Esparta y quien completaba más de un año privado de la libertad. Fue la ONG Foro Penal la que confirmó este sábado el deceso de Díaz y el partido Voluntad Popular expresó que perdió la vida como consecuencia de un infarto. Mientras el gobierno aún no se ha pronunciado. Díaz, integrante de Acción Democrática, fue detenido en noviembre de 2024 en un contexto de agitación tras las elecciones presidenciales. Para María Corina Machado, Nobel de Paz, y Edmundo González, antiguo candidato presidencial, Díaz fue víctima de represión estatal.
Alfredo estaba bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro. Su integridad y su vida eran responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado en una sede que ha sido ampliamente denunciada por organismos internacionales como un centro sistemático de torturas y otras violaciones a los derechos humanos. Por tanto, esto no puede tratarse como un fallecimiento común. Es un crimen bajo la responsabilidad del régimen. El secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth respaldó la decisión de rematar a 2 supervivientes de un primer ataque con drones contra una supuesta narcolancha en el Caribe en septiembre pasado. Dijo que aunque no lo había ordenado, habría tomado la misma decisión. Mientras tanto, Venezuela aseguró estar preparada para responder en el caso de un ataque de Estados Unidos. Veamos. Sin novedades en el frente, pero la tensión aumenta. Estados Unidos sigue con su política de bombardear embarcaciones de lo que sus autoridades califican como narcos, mientras uno de los últimos ataques, con fecha en el mes de septiembre, está bajo un particular escrutinio. El doble asalto que, según el Washington Post, tuvo como fin aniquilar a 2 tripulantes que habían quedado con vida en el primer intento y que el secretario de Guerra dijo no haber presenciado. Yo mismo habría tomado la misma decisión. Quienes participaron en 20 años de conflicto en Irak saben que los nuevos ataques y volver a atacar contra combatientes son frecuentes. Miraflores, por su parte, manda recados a Washington. Que si pasan no sé cuántos aviones y todos los días una amenaza, ¿por qué lo hacen? Porque creen que nos van a doblegar por el miedo y no nos conocen. No saben de qué estamos hechos nosotros. Vladimir Padrino López afirmó que las Fuerzas Armadas venezolanas ya están preparadas para un escenario bélico. Una Fuerza Armada Nacional Bolivariana refundada en sus valores, en sus principios, en su carácter humanista. Una Fuerza Armada independentista. Mientras en suelo norteamericano aparecen manifestaciones, como esta en Nueva York o en la capital. Decenas se reunieron en Washington para rechazar cualquier posible intervención y denunciar los ataques a supuestas narcolanchas. Estoy impactada por las amenazas de nuestro gobierno en Latinoamérica por lo que ya está haciendo al bombardear estos barcos sin el debido proceso, alegando que son narcotraficantes. No tenemos ni idea, y aunque lo fueran, deberían estar en prisión, no en el fondo del océano. Un Caribe que parece llenarse de pólvora, mientras el escenario bélico por ahora se libra con la dialéctica. Vamos a Indonesia, en donde asciende a 900 la cifra de muertos que dejan las inundaciones y deslizamientos de tierra que han azotado a Sumatra, la gran isla del oeste del archipiélago, de acuerdo con los organismos de emergencias. Los desaparecidos se cuentan por más de 400 en este territorio del país, todavía con previsiones de lluvia. Además, hay preocupación en torno al aumento de hambre que podría tener lugar en zonas remotas. Esto fue el impacto simultáneo de 2 ciclones tropicales y de la temporada monzónica, la que ha causado estragos no solamente en Indonesia, sino también en Sri Lanka, Malasia, Tailandia y Vietnam. No tuvimos acceso a nada aquí durante 7 días. Para satisfacer sus necesidades diarias, Consumimos brotes de palmeras, brotes de lechos y diversos tipos de verduras que pudimos aprovechar porque no recibimos ayuda del gobierno. Después de que la inundación retrocedió, salimos y pudimos conseguir ayuda. ¿qué pasa con el agua potable? Entonces los estudiantes recogieron agua de la inundación y la hirvieron. Teníamos una bomba de agua, pero estaba rota en ese momento. Hablamos de la Fórmula 1 porque este domingo tiene lugar la última carrera del año en Abu Dhabi y 3 pilotos compiten por quedarse con el título mundial. Este sábado fue el neerlandés Max Verstappen de Red Bull el ganador de los últimos 4 campeonatos, quien se quedó con la pole position. Segundo partirá el británico Lando Norris del equipo McLaren, quien es el líder del mundial con una renta de 12 puntos sobre Verstappen. Tercera posición de salida para el australiano Oscar Piastri, también de McLaren. A Norris le basta con una posición en el podio para levantar el que sería su primer título. Y esta Navidad tiene un color especial en Belén, en donde, según la fe cristiana, nació Jesús. Esa ciudad de Cisjordania volvió a encender su árbol de Navidad. Fueron 2 años de espera en medio de la invasión israelí a Gaza, sin que la plaza del pesebre se iluminara para recibir las fiestas. Cientos acudieron en esta ocasión para contemplar este espectáculo que engalana un territorio de mayoría musulmana. Fin del informativo. En minutos más noticias en esta pantalla. Quédense con nosotros.